Un iceberg sobre las muertes más horribles del mundo es una escalofriante exposición de tragedias humanas que han conmocionado a la historia, desde torturas inimaginables hasta ejecuciones públicas. Estas historias nos recuerdan la brutalidad y la crueldad que puede existir en el mundo. Sumérgete en las profundidades de este iceberg y descubre las perturbadoras formas en que algunas personas han encontrado su trágico final. Prepárate para ser conmovido, horrorizado y sobre todo, recordar la fragilidad de la vida humana. America Science fue una atracción en Disneyland que estuvo operando de 1974 a 1988 para celebrar el 102º año desde que Estados Unidos se independizó. Presentaba un elenco de animales animatrónicos inspirados en Robin Hood que entretenían a la audiencia, cantando canciones de varios periodos de la historia musical de Estados Unidos de forma humorística. El 8 de julio de 1974, 9 días después de que se inaugurara la atracción, lamentablemente, la joven de 18 años, miembro del reparto de Disneyland, Deborah Gale, fue accidentalmente aplastada hasta morir entre el muro giratorio del edificio y un muro fijo. Se cayó, dio un paso atrás o intentó saltar de un escenario a otro cuando el muro giratorio empezó a moverse. Se movía cada 2 a 4 minutos, que era la duración de cada acto. Uno de los invitados en el teatro adyacente que estaba grabando el show escuchó sus gritos y notificó a los operadores cuando el show terminó. Para cuando el invitado y los operadores llegaron a ella, ya era demasiado tarde y fue declarada muerta a las 11 p.m. El principal factor que contribuyó al accidente, además de la oscuridad de la escena, también fue que, mientras que el anterior carrusel del Progreso había girado en sentido contrario a las agujas del reloj, el America Science giraba en sentido horario. Esto es importante ya que la posición que el miembro del reparto tomó en los escenarios fue la misma en ambos. Como resultado, mientras que en el carrusel del Progreso la etapa giró, alejaba al miembro del reparto de la pared más cercana y solo tenían que dar un paso hacia la siguiente. En America Science estaban siendo girados hacia la pared más cercana y ser aplastados era una hazaña mucho más fácil. Después del incidente, se instaló una luz de advertencia para alertar al operador cuando alguien estaba demasiado cerca de un punto peligroso. Con el tiempo, los sólidos muros fueron sustituidos por muros de separación para evitar accidentes similares. El robo de combustible de las tuberías propiedad de Pemex, la compañía petrolera nacional, ha sido un problema por mucho tiempo en México. La situación empeoró en la década del 2010, cuando grupos del crimen organizado en México comenzaron a incluir el robo de gasolina como parte de sus principales fuentes de ingresos. Con el aumento internacional de los precios del combustible, esta actividad criminal se convirtió en un negocio lucrativo para los ladrones. Los grupos delictivos de robo de gasolina utilizaron el soborno y la violencia para corromper a funcionarios del gobierno. Investigadores sospechan que varios funcionarios dentro de Pemex están involucrados en facilitar las operaciones de estos grupos criminales. La complicidad ha incluido actividades como empleados que comparten mapas de las tuberías, la hora exacta en que el combustible fluirá a través de ellas y cómo perforarlas con éxito. La Huelilpan es atravesado por una de las principales tuberías de combustible del país, que conecta el puerto de Tuxpan, Veracruz, con el complejo de Pemex en Tula, a unos 13 kilómetros al suroeste de la ciudad. Los informes de residentes que recolectaron lo que parecía ser combustible en el distrito de San Primitivo de la ciudad comenzaron a circular en las redes sociales durante la tarde del viernes 18 de enero del 2019. Un video filmado anteriormente y luego subido a YouTube mostró a los residentes locales con cubos, bidones y botellas de agua alrededor de una gran fuente de gasolina proveniente de una perforación en la tubería. Testigos entrevistados más tarde en la televisión local hablaron de una multitud numerosa en los centenares o tal vez incluso 1000. Otras cuentas afirmaban que algunos residentes, incluidos niños, se lanzaban gasolina en broma y jugaban a caballo cerca de la zona de brecha. Una llamada de 911 a la policía local informó la fuga a las 5 de la tarde con 4 minutos y la explosión ocurrió a las 7 horas con 10 minutos. Cuando se le informó por primera vez de la fuga, Pemex no cerró la válvula inmediatamente porque no consideró que esta fuera importante. Se cree que la fuente causó
que los vapores del combustible llenaran el aire, que más tarde se incendió en una enorme bola de fuego que consumió los campos circundantes que habían sido empapados con combustible. Se estimó que el gasoducto en el punto de ruptura transportaba un aproximado de 10,000 barriles de gasolina. Aún no se conoce la causa exacta del incendio que encendió el derrame. La primera hipótesis de los investigadores fue que los gases producidos por la fuga y las chispas de electricidad causadas por la fricción de la ropa sintética de las personas pueden haber causado la explosión. Fue particularmente mortal porque la gasolina gratuita atrajo a un gran número de personas a la zona de brecha. Los padres de una mujer de Luisiana que supuestamente fue abandonada a pudrirse en su sofá entre sus propios desechos durante 12 años han sido acusados de asesinato en segundo grado. Clay y Sheila Fletcher fueron arrestados y acusados 4 meses después de que el cuerpo demacrado de su hija Lacey, de 36 años, fuera encontrado fusionado en el sofá de su casa. Lacey estaba semidesnuda y sentada, erguida en una grieta hundida en el sofá, cuando fue encontrada por un oficial de policía. Lacey había sido educada en casa desde la escuela secundaria. Sufrió ansiedad social cuando era adolescente. Los agentes de policía fueron notificados de la muerte de Lacey cuando su madre llamó al 911 el 3 de enero. Al llegar a la casa, los agentes detectaron un fuerte olor que provenían de ella. El cuerpo de Fletcher estaba rodeado de heces y orina y tenía graves úlceras en la parte inferior del cuerpo. La parte inferior del cuerpo de Lacey estaba cubierta de úlceras y parecía podrida hasta los huesos. Parecía que le habían metido heces en la cara, el pecho y el estómago. Los defensores de los derechos de las personas con discapacidad dijeron que parecía ser un claro caso de negligencia criminal. El 10 de noviembre, 6 trabajadoras de la empresa Coppel murieron en un incendio ocurrido en una tienda ubicada en la calle Miguel Hidalgo, en el centro de Culiacán. El incidente comenzó alrededor de las 9:50 y fue controlado 13 horas después por decenas de bomberos de 3 municipios y elementos de protección civil. Las empleadas realizaban un inventario en la planta alta del inmueble, donde todos los accesos estaban cerrados con candados. Al parecer el fuego se debió a un cortocircuito y se propagó rápidamente en el primer piso, donde consumió llantas, muebles, ropa y artículos de plástico. Las víctimas fueron identificadas como Ariana López Soto, de 24 años, Carmen Selene Moreno Zazueta, de 36, Verónica Picos Bástidas, de 22, Claudia Janet Bernal Delgado, de 25, y Rosa Imelda Félix Gamboa. Todas eran residentes de Culiacán. Las empleadas pudieron comunicarse con socorristas y familiares para avisarles que estaban atrapadas porque los accesos a la sucursal, así como ventanas y escaparates, estaban cerrados por fuera, con candados y cortinas de acero. Los bomberos de Culiacán recibieron apoyo de sus compañeros de Nabolato y Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado. Al menos 15 de más de 80 elementos resultaron intoxicados. Explicaron que cuando llegaron los bomberos, ellos no sabían que habían personas dentro y se concentraron en combatir las llamas, que avanzaron rápidamente. Los apagafuegos y algunos voluntarios intentaron romper cortinas y candados, incluso con gatos hidráulicos, pero no lo consiguieron. Horas después utilizaron maquinaria pesada para abrir boquetes en las paredes a fin de que saliera el humo. El director de Protección Civil dijo que fue imposible salvar a las trabajadoras por tanto humo y porque las 5 puertas estaban cerradas. Alrededor de las 11 horas del miércoles, los bomberos pensaban que el fuego había sido controlado, pero las llamas se reavivaron en el inmueble y fueron sofocadas en unos minutos. Algunos trabajadores de Coppel aseguraron que es habitual que los directivos de la compañía los encierren por las noches para realizar inventarios o cortes de caja. Martín Robles, subprocurador de justicia en la zona centro, informó que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa investiga quién ordenó cerrar las puertas y si el edificio contaba con salidas de emergencia y otras medidas de seguridad. Versiones extraoficiales señalan que la única salida estaba en la azotea, fuera del alcance de las empleadas.
Omaira Sánchez Garzón, nacida en Colombia el 28 de agosto de 1972, fue una niña colombiana de 13 años que murió víctima de la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985. Adquirió reconocimiento mundial al estar 3 días atrapadas entre lodo y restos de su propia casa, mientras las cámaras de televisión transmitían sus últimas horas de vida. En el sitio donde padeció su agonía hay un cartel de la Fundación Armando Armero, que forma parte del Centro de Interpretación de la Memoria y la Tragedia de Armero. Después de que un lahar demoliese su casa, quedó atrapada bajo los escombros, sostenida por el brazo de su tía, ya fallecida, permaneciendo en medio del lodo durante 3 días. Su valentía y dignidad conmovió a los periodistas y socorristas, quienes pusieron gran empeño en reconfortarla. Después de 60 horas de lucha, murió, probablemente como resultado de la gangrena o hipotermia. Su muerte puso de relieve la incapacidad de los funcionarios para responder correctamente a las amenazas del volcán, en contraste con los esfuerzos de los voluntarios de rescate y los trabajadores por llegar y atender a las víctimas atrapadas, a pesar de los inadecuados suministros y equipos. Una fotografía suya tomada por el periodista Frank Fournier poco antes de su muerte fue publicada en medios de prensa de todo el mundo. Posteriormente, la foto fue designada como Foto del Año de 1986. Omaira se ha mantenido como una figura en la cultura y religiosidad popular, recordada a través de la música, la literatura y artículos conmemorativos. El 30 de septiembre de 1999, un evento catastrófico tuvo lugar en la planta de enriquecimiento de uranio de Tokaimura, ubicada en la prefectura de Ibaraki, Japón. Un equipo de trabajadores de la empresa JCO, responsable de la planta, cometió un error grave durante el proceso de fabricación de combustible nuclear. En lugar de verter una solución de uranio en un tanque de acero inoxidable de tamaño estándar, lo hicieron en un recipiente mucho más grande, violando las normas de seguridad. Este descuido desencadenó una reacción nuclear en cadena, liberando una cantidad significativa de radiación. Hisashi Ouchi, un trabajador de 51 años, recibió una dosis de radiación extremadamente alta, superando en 17 veces el nivel letal. Su cuerpo fue expuesto a una cantidad de radiación tan intensa que sus células fueron destruidas, causando un daño irreversible a sus órganos internos. A pesar de los esfuerzos de los médicos por salvarlo, su cuerpo se deterioró rápidamente. Los síntomas de la enfermedad por radiación se manifestaron de manera brutal en Ouchi. Su piel se desprendió, sufrió quemaduras graves, su sistema inmunológico se debilitó y sus órganos internos comenzaron a fallar. La radiación había dañado su ADN, provocando mutaciones que lo llevaron a un estado de agonía constante. Ouchi fue trasladado al Hospital Universitario de Tokio, donde recibió tratamiento intensivo para intentar controlar los efectos de la radiación. Los médicos le realizaron transfusiones de sangre, trasplantes de médula ósea y le administraron medicamentos para aliviar el dolor. Sin embargo, la radiación había causado un daño tan extenso que su cuerpo no respondía al tratamiento. Durante los siguientes 83 días, Ouchi se debatió entre la vida y la muerte. Su cuerpo sufrió una serie de infecciones hemorrágicas internas y fallas orgánicas. A pesar de su agonía, Ouchi se aferró a la vida, luchando contra la fuerza implacable de la radiación. Finalmente, después de 83 días de agonía, los médicos decidieron desconectar a Ouchi del soporte vital. Su muerte fue anunciada el 21 de diciembre de 1999. La historia de Hisashi Ouchi se convirtió en un símbolo de la tragedia de la energía nuclear y el impacto devastador de la radiación en el cuerpo humano. Un ecologista y su novia fueron devorados por un oso gris en Estados Unidos en 2003. Al día siguiente, los guardaparques encontraron al animal comiéndose los restos, pero hubo un segundo hallazgo igualmente insólito: la cámara donde el ataque había quedado grabado. En octubre del 2003, Timothy y su novia tenían su campamento a orillas de un lago en Kafilia Bay. De acuerdo con el material recopilado en el documental, Treadwell quería firmar a los osos durante la pesca de salmones. La pareja esperaba que un hidroavión pasara por ellos,
en el Parque Nacional Katmai, en el suroeste de Alaska, luego de haber pasado el verano estudiando los animales del lugar. Timothy Treadwell tenía 46 años y acostumbraba a acampar en este parque. Tras 13 veranos de excursiones, se familiarizó con muchos osos grises de la zona, hasta el punto de ponerles nombres. Se dedicó de lleno a filmarlos en su hábitat natural y estaba abocado a su protección. Durante sus viajes se acercaba a los osos a distancias muy peligrosas y su novia, Amy, de 37 años, que lo acompañaba, la mayoría de las veces, de algún modo se adaptó a estar cerca de ellos. La pareja preparaba su retorno habitual para el 29 de septiembre, pero un problema con la aerolínea por el precio de los boletos hizo que Treadwell decidiera quedarse otra semana en el parque Katmai. El domingo, un día antes de que llegaran a buscarlos, un oso apareció de la nada y comenzó a despedazar a Timothy. Amy seguía dentro de la tienda de acampar. De acuerdo con el documental, el ecologista había estado filmando a un oso que se zambullía para comerse un salmón y se especuló que posiblemente fuese el mismo oso que lo atacó. La cámara que encontrarían durante la investigación del caso estaba grabando con la tapa del lente puesto y registró el audio de la catástrofe. En los últimos 6 minutos de grabación, se escucha los gritos de auxilio de Treadwell. «Salí, me están matando». Luego, Amy abrió la tienda de acampar para socorrerlo. La mujer gritó en un intento por distraer al oso, pero el animal prosiguió a morder la cabeza del hombre y lo arrastró bosque adentro. Timothy le pedía a gritos a su novia que golpeara a la bestia, y ella usó un sartén. Al parecer, ese fue el momento en que el oso la atacó a ella, porque se escuchan sus gritos desgarradores y el audio llega a su fin. Willie Fulton, el piloto que debía buscar a la pareja, llegó el lunes y se encontró con la escena. Los zapatos estaban fuera de la tienda, que estaba deshecha. A un lado, los guardaparques encontraron restos de Amy, medio enterrados bajo ramas. Fulton aseguró que vio al oso sentado frente a uno de los cuerpos, comiendo lo que quedaba dentro de la caja torácica. Encontraron la cabeza destrozada de Timothy, unida a parte de su columna, junto con el antebrazo, con el reloj aún puesto a una corta distancia del campamento. Los guardaparques mataron al oso cuando intentó atacarlos. En su autopsia, encontraron partes humanas y pedazos de ropa. John Edward Jones tenía 26 años de edad y una vida llena de promesas. Estudiante de medicina en Virginia, recientemente casado y padre de una pequeña hija. Su amor por la espeleología lo había acompañado desde su infancia. Era una pasión que compartía con su familia y fue precisamente esta afición lo que lo llevó el 24 de noviembre del 2009 de Nautipauti Cave, una cueva al sureste de Utah. Las cuevas de Nautipauti eran conocidas entre los exploradores por sus pasajes estrechos y desafiantes. A pesar de las advertencias y la fama de lugares peligrosos, John, con sus 1,80 metros de altura y 90 kilos de peso, se sintió confiado para explorar. Decidió aventurarse por un pasaje que creía que era el famoso Canal de Parto. Exhaló profundamente para pasar por un espacio minúsculo de apenas 25 centímetros de ancho por 45 de alto, y logró hacerlo, pero pronto se dio cuenta de su error. En un giro desafortunado, John quedó atrapado en un ángulo de 70 grados en un área poco explorada, conocida como Bob Push. Al intentar liberarlo, su hermano Josh, que fue el primero en encontrarlo, solo consiguió deslizarlo más hacia abajo, pero John quedó aún más inmovilizado. Sin más opciones, Josh salió rápidamente de la cueva para buscar ayuda. El operativo para liberarlo se extendió durante 27 horas y movilizó a más de 100 rescatistas. En medio de la oscuridad y el silencio de la cueva, la voz de John rompió la tensión. «Gracias por venir, pero realmente quiero salir». Estas palabras fueron testimonio de su desesperación y de la urgencia de la situación. La presión ejercida sobre su cuerpo, especialmente en sus órganos vitales, era una preocupación constante. La estrategia inicial fue atar a John con un sistema de poleas y cuerdas para intentar movilizarlo. Sin embargo, la viscosa arcilla que cubría las paredes de la cueva complicaba la situación. El equipo estaba compuesto por expertos en espeleología, bomberos, médicos y voluntarios locales, todos unidos por el objetivo común de salvar a John. La sangre se acumulaba en su cabeza.
poniendo una tensión insoportable en su corazón. En sus últimos momentos, John expresó su miedo y desesperación en un susurro: «Estoy atrapado aquí, no voy a salir, ¿verdad?». Finalmente, después de 27 horas de lucha, el corazón de John dejó de latir. Fue declarado muerto el 25 de noviembre del 2009, poco antes de la medianoche. Su trágico fallecimiento fue un golpe devastador para su familia, los rescatistas y toda la comunidad.